si hablamos de corrupción y por eso exigimos transparencia, pues es porque nos queda claro que el tema de rendición de cuentas debe de estar allí y no está sucediendo. O sea, el que está hasta del otro lado, en esta misma cadenita del conocimiento científico, no tiene ni idea de cómo el investigador llegó a esos resultados. Y creo que democratizar la ciencia, o sea, en este sentido de volver esta información un poco más transparente, permite también ver de qué manera sí interviene políticamente el investigador. Bienvenida, Panayú, a nuestro último video por el momento. Estamos en el episodio 50. Es una ocasión especial. Estamos celebrando. Aquí estamos celebrando con agua. Con agua. Es muy temprano para nosotros aquí. Como debe ser. Queremos mantenernos muy cuerdos. Sí. Como debe ser, aquí celebrando con agua, inofensiva. Sí. Pues me da mucho gusto tenerte por aquí. Y me gustaría, antes de comenzar, darte un breve espacio para que te presentes, para las personas que a lo mejor pudieran no conocerte o que no hayan visto los anteriores videos. Ya tenemos 3 videos con Panayú, bastante interesantes, vayan a verlos. Pero bueno, que te presentes para quien pueda no conocerte. Sí, muchas gracias. Pues bueno, soy Panayú, soy egresada de la licenciatura en Humanidades en la UPAEP. Pues básicamente un poco mis áreas donde he tenido como interés o me he insertado poco a poco, pues la principal ha sido la gestión cultural, ¿no? Que es propiamente también de donde yo vengo un poco mi formación. He estado involucrada con proyectos diversos, ¿no? Que aunque la mayoría, creo que sí, la mayoría del tiempo han estado involucradas sobre todo con artes escénicas, ¿no? Entonces ha sido como un inicio bastante interesante por ese lado, ¿no? Que me ha permitido como, por un lado, conocer como los perfiles, la conexión entre disciplinas, entre áreas, ¿no? Entonces creo que sin querer eso sentó un poco las bases de lo que posteriormente también ya me ha tocado trabajar de forma más específica, ¿no? Y justo pues me llevó a dar allí por invitación de una amiga, en un proyecto que surge de una compañía de teatro, pero que una de sus ramitas, ¿no? Tiene intereses específicamente en la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces fue una conexión así muy extraña, ¿no? Porque no es tan común, ¿no? Al menos en México hay muy pocos espacios que tengan como estas características, ¿no? Y a su vez que estén conformados por equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, como yo les decía, yo tengo como toda esta parte de gestión y de cultura, pero también de pedagogía, o sea, hago como el vínculo de estas áreas. También integra el mismo equipo una amiga que es ingeniera ambiental y a su vez una persona que es especialista y que tiene una formación en temas de teatro, ¿no? Entonces tenemos como esta posibilidad que es justo, creo que pues algo necesario cuando estamos vinculados o cuando tenemos intereses de crear proyectos que tengan una razón y una base, tanto, o sea, como conceptual, etcétera, para realmente ofrecer o dar algún servicio, algún producto que sea, pues nosotros pensamos que sea bueno y que tenga unas características necesarias, ¿no? de atender una problemática real, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente ese es un poco como de dónde vengo, mi caminito. Y pues actualmente les comentaba igual que formo parte de una consultoría en ciencia abierta que se llama ESIRE, ¿no? Entonces allí ya no vemos tanto como desde la cultura, sino que lo vemos sobre todo desde el ámbito académico, porque trabajamos sobre todo para instituciones de educación superior, ¿no? Entonces es como un juego allí bastante peculiar de estar como en dos contextos muy distintos, pero que son los que te ayudan a tener un margen
y una visibilidad mucho más compleja, ¿no? O sea, ya no solo lo ves como sobre una óptica y un enfoque, sino que te permite tener un abanico mucho más amplio, ¿no? Entonces, cuestionarte estos temas que veníamos platicando de ciencia abierta, de la democratización, de hacer transparentes los procesos mismos de los datos, ¿no? Se van concatenando mutuamente, ¿no? Y vaya, creo que por allí será bueno el ir continuando con esta plática el día de hoy. Perfecto. Cuando hablamos de democracia, creo que es importante como dar este contexto, ¿no? De qué entendemos por una democracia. Y a mí una definición que me gusta es la que da Norbert Lechner, que dice, bueno, o sea, antes teníamos un sistema autoritario de tipo feudal, ¿no? Y las democracias vienen como o sea, están acompañadas por este proceso de secularización de las sociedades, o sea, de la eliminación de los valores religiosos y de los derrumbes, y lo pongo un poco entre comillas, de los sistemas autoritarios. Entonces la democracia lo que permitiría sería la pluralidad, ¿no? O sea, o una palabra que caracteriza a las democracias es la pluralidad. Digo que entre comillas esto de derribar los sistemas autoritarios porque al final las democracias sabemos que tienden como a ser también bastante autoritarias, ¿no? O sea, que no están ajenas de esto, solo que de distintas maneras, ¿no? Claro. Pero me parece también que cuando hablamos de democracia, no sé qué piensas tú, pero a veces creo que se tiende a idealizar mucho la palabra democracia. Como, ay, bueno, la pluralidad y todo el mundo tiene una voz. Y entonces, porque bueno, de la democracia también se desprenden cosas como la ciudadanía, por ejemplo. O sea, de que, ay, bueno, pues vamos a ir eliminando las tensiones de la ciudadanía y haciendo que cada persona se pueda convertir en un ciudadano de derechos y que tenga voz y que tenga voto y que sea libre y etcétera. Ya no sigas. Es que suena tan bonito, ¿verdad? Yo quiero ese sueño. Sí. Y creo que se idealiza, ¿no? O sea, es como que dices, sí, suena muy bonito esto de que obtenemos derechos y nos volvemos ciudadanos, tenemos una voz, somos plurales, pero la realidad es otra. Claro. Y creo que en la ciencia precisamente se muestra esto, ¿no? Hablamos de una democratización de la ciencia, pero que tiene sus dificultades, ¿no? O tiene estos topes. Sí, claro, totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Es como el ideal, pero seguimos siendo también como, o sea, seguimos hablando como del mismo marco de acción, ¿no? O sea, en el mismo entorno político, ¿no? Entonces, se entiende democracia justo con estas características, pero realmente ya decir, estamos viviendo una democracia real, ¿no? No solo ideal, en el papel, ¿no? Si decimos que los Estados Unidos mexicanos en la Constitución, ¿no? Es una república, bla, 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 y que en la práctica se rige bajo prácticas democráticas, ahí es donde ya sabemos que la cosa es totalmente cuestionable, ¿no? Entonces, y la ciencia y todas las prácticas de investigación detrás, pues no están fuera de ello, al contrario, están muy, muy adentro del mismo marco de lo demás, ¿no? Porque, pues, vivimos en una sociedad que actúa de la misma forma, ¿no? Entonces, si hablamos de corrupción y por eso exigimos transparencia, pues es porque nos queda claro que el tema de rendición de cuentas debe de estar allí y no está sucediendo. O sea, no existe solamente por seguir pensando de forma idealista, sino que sabemos que hay muchos bloques para que esto suceda, para que se pueda considerar que tiene los elementos y que nunca vamos a llegar como un estado pues ideal, ¿no? O sea, no tenemos como estos espacios 100% libres de corrupción, ¿no? O sea, me parece al menos como pues muy real pensar en eso. Muy al contrario. Claro, pero ¿qué sí podemos hacer para exigir que los tengamos, ¿no? O sea, que
que justo como sabemos que el contexto y las problemáticas no están en esa visión, sí tenemos que decir, bueno, ¿y qué elementos tengo yo si compro la misma idea de que vivimos en una democracia? Es como un cuchillo de doble filo, decimos coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Por un lado, compro la idea de que vivo en una sociedad que se establece y que se rige bajo elementos y características democráticas. Digamos que sí, va, te la compro, pero eso exige que tú también tengas que rendirme cuentas y darme una serie de elementos necesarios dentro de, por ejemplo, la política pública, ¿no? Que ahí es donde tiene injerencia el ciudadano, o sea, no la persona burócrata, servidor público, que se rige bajo otro tipo de como de un perfil específico, ¿no? O sea, a él le tocan una serie de tareas que corresponden a lo que es, ¿no? O sea, tiene una posición, tiene una serie de consecuencias bajo las cuales se rige dentro del mismo aparato de lo que es una democracia. No me toca como el mismo tipo de jugador, ¿no? Si lo queremos ver incluso como tablero de mesa, ¿no? No nos toca el mismo tipo de elemento. Pero yo como ciudadano también debería, en ese caso, poder jugar con los propios atributos que se me da como ciudadano. Entonces, por eso yo decía, si compramos esta idea de democracia, también podríamos, en ese caso, para nuestro beneficio, poder exigir que se haga una responsabilidad o que tenga como esta contraparte de poder haber una exigencia de mis derechos como ciudadano, ¿no? Y pues el tema de ciencia o de ciencia abierta, que es propiamente lo que estamos platicando, pues no está fuera de ello, ¿no? Inclusive, bien lo comentabas al inicio, que también poníamos allí sobre la mesa el tema de la ciencia ciudadana, ¿no? Aunque suena como una cosa súper loca, ¿no? Es algo relativamente nuevo, ¿no? Los teóricos empezaron por ahí como de 2014, 2012, si mal no recuerdo, que se empezó a hablar como de estos elementos ya un poco más conceptualizados, ¿no? ¿Y eso qué involucra? ¿Eso qué es? ¿O cómo? ¿No? Porque ciencia, yo lo entiendo y lo decíamos igual creo que en el primer video, normalmente son espacios cerrados donde solamente entra quien esté en la faceta de investigador, ¿no? Con todas las características credenciales académicas correspondientes, no se pide menos. Uh-huh. Sí. Tienes un eje articulador, ¿no? Que es el que permite que exista la infraestructura, bla, 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 que normalmente eso le corresponde a la institución, ¿no? Que también tiene una serie de normativas, de procedimientos, de bla, 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 bla. Y tenemos al consumidor, ¿no? Ese consumidor puede ser alguien especialista, que es cuando hablamos de la difusión, o puede ser un usuario, que sea una persona común y corriente, que no tenga un perfil especializado y para el cual deberían de generarse programas y proyectos con un interés de divulgación. Ese es nuestro ecosistema, en pocas palabras. Pero normalmente el usuario, o sea, el que está hasta del otro lado en esta misma cadenita del conocimiento científico, no tiene ni idea de cómo el investigador llegó a esos resultados. Es decir, no le exige transparencia, o sea, que visibilice su procedimiento, su metodología, no solo explicándola, sino abriendo los mismos datos, por ejemplo. Pero mucho menos el usuario, llamándole como de esta forma para que se entienda este tema, mucho menos va a tener injerencia dentro del mismo proceso de recolección de datos, por ejemplo, o de información, a menos que funcione como conejillo de indias, ¿no?
Es decir, por ejemplo, los entrevistados, ¿no? Si tenemos una investigación en ciencias sociales, pues la materia prima es la gente, ¿no? La materia prima es la información que me den las personas o los datos, normalmente de estas grandes plataformas como INEGI, bla, 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 donde se almacenan estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, de nuevo, cerramos el ciclo, ¿no? Lo concebimos como espacios donde tú no tienes nada que ver, ¿no? Y mucho menos si no eres especialista en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuestiona la ciencia ciudadana? Que yo justo podría generar las prácticas y los marcos de acción donde se inserten personas interesadas, cualquier persona, sin importancia de estudios, incluso de edad, es un punto bastante interesante, y que pueda participar en los procesos de investigación, ¿no? Entonces, justo en esta fase donde normalmente se dan las recolecciones de datos o de información, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hace esto? Que se va desde un caminito que comienza con el investigador y tu marco lógico de trabajo, ¿no? Tu marco de investigación, rompe totalmente con este ciclo, donde yo solamente voy validando mi conocimiento por la institución de donde yo provengo o las instituciones cuando ya me publican, ¿no? Las revistas, etcétera. Y hasta el final de la cadena alimenticia queda el usuario, ¿no? Claro. O el ciudadano, en este caso, si ya hablamos en términos de democracia, justo, ¿no? Entonces, si compramos ahora lo mismo, la idea de ciudadano, entonces, ¿qué nos toca? Nos toca ser críticos, nos toca empezar a decir, pero ¿cómo yo puedo, si me interesa, si tal vez yo no tengo la práctica o la formación a tu nivel, pues sí, profesional, pero me interesa conocer, no sé, sobre todo este tipo de proyectos suelen ser más comunes en elementos de áreas de ciencias naturales, como biología, ¿no? Entonces, si hablamos de biología, y esto nos involucra directamente como al tema de las especies, ¿no? Especies, ya sea flora, fauna, etc. Y a veces, bueno, existen algunos proyectos, principalmente en Estados Unidos o Europa, donde las personas se pueden organizar como en estos tipos pequeños campamentos de investigación, donde se destinan fechas específicas, programas muy específicos, donde la gente sale a hacer investigación de campo con los investigadores encargados de esas propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos estas lógicas, ¿no? Donde realmente cualquier persona pueda tener un ejercicio mucho más activo dentro del proceso de investigación de la ciencia. O sea, no solo como un agente pasivo, ¿no? Como alguien que solo lee tus artículos si le entiende. Sí. Sino que cambiamos la lógica radicalmente. ¿Es complejo? Por supuesto. Existirán muchas barreras dentro del proceso ya como mucho más técnico, cada quien en su área de investigación. Claro. Pero en serio pensamos que no podemos abrirlo. O sea, que somos tan únicos, especiales en este mundo que solo nosotros podemos estar destinados a aplicar esas metodologías de investigación. Claro. Yo particularmente creo que no. Y ahora sí, si nos vamos un poquito igual, ¿qué consecuencias nos traería cambiar esas lógicas de investigación? Yo creo que justo abonarían a que las personas sientan de forma mucho más real que son parte del mismo proceso del avance de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades, y no se verían como personas o agentes totalmente separados que no le interesa saber nada porque no puede entrar
en estas dinámicas. Porque además me hiciste pensar en un concepto de las ciencias sociales que es la reflexividad del investigador, ¿no? O sea, como que solemos pensar que el investigador es objetivo, imparcial, y sobre todo como que en las ciencias sociales, o sea, que yo me acerco y entrevisto a las personas y no meto mis juicios y no hay ninguna intervención política del investigador. Sí. Y creo que democratizar la ciencia, o sea, en este sentido de volver esta información un poco más transparente, permite también ver de qué manera sí interviene políticamente el investigador, porque sabemos la reflexividad, lo que es un concepto que permite explicar la intervención del investigador, ¿no? en el campo que investiga. Y también tocamos otros puntos interesantes como el de ciudadanía. O sea, la ciudadanía, pues también en las ciencias sociales es un concepto que muestra o que esclarece la tensión que existe entre la búsqueda de derechos y de una voz, por así decirlo, y la materialidad efectiva. O sea, que en realidad, pues, hablamos de que tenemos derechos, hablamos de que vivimos en democracia, de que tenemos voz, pero en realidad estamos muy lejos de eso. Y me parece que eso también es un conflicto para el conocimiento científico, porque coincido totalmente. O sea, para que tú entres a verdaderamente un artículo científico, pues a veces lo buscas en Google y lo encuentras, pero a veces tienes que pagar por ese artículo y a veces también aparece como de manera muy cifrada, ¿no? O tienes que tener ciertos accesos para poder encontrar esa información o ciertos puntos. Claro, sí. O sea, empezamos a ver estos candaditos, ¿no? Inclusive, y literal, la imagen del candado, ¿no? Porque como el logo oficial, por así decir, de la ciencia abierta es justo un candadito abierto, ¿no? O sea, sin estar puesta como la seguridad. Entonces, es bien importante, ¿no? Que preguntarnos cuáles son los candados que yo tengo desde mi posición. O sea, los candados como ciudadano que no es especialista, no es investigador en ningún tema, porque no todos deberían de serlo. O sea, a lo que voy, claro. No todos estamos obligados a tener esas vocaciones, está bien, pero sí. No por no tenerla debería entonces cerrarme la puerta a conocer, ¿no? O sea, es un elemento muy básico, ¿no? Deberíamos de tener, en teoría, pues estas formas de cada quien permitirle el acceso a las áreas en las que tenga gusto, interés, curiosidad, ¿no? O sea, también vamos a elementos más básicos. A veces suena feo o no, te voltean a ver así medio raro cuando dices, ¿por qué estás investigando este tema? Pues tengo curiosidad. Uh-huh. Y justo lo que decías, sí. ¿No? O sea, normalmente en los espacios académicos bloqueamos, incluso por palabras. O sea, no puedes nunca en tu vida, jamás, no lo hagas, hablar en primera persona. Sí. Estás mal. Sí. Porque tienes que hablar en tercera persona. Temo decir que esa es una mala práctica que todavía es muy difícil de erradicar. Y, o sea, yo soy como un tanto detractora de ese tema, pero la realidad es que tengo que pedirles a mis alumnos que hablen en tercera persona. Sí. O sea, y lo bajo como a la cosa más concreta posible, ¿no? Sí. Pero también es más difícil para ellos acceder, o sea, como entender lo que involucra un análisis, si justo tengo que negar mi subjetividad. O sea, tenemos allí como una serie de broncas bien intensas, porque imagínense, tengo alumnos de bachillerato, ni siquiera les estoy hablando de alumnos que estén de universidad, donde sí. Dices, o sea, no, pero bueno, entiendo que ellos deben ir como ir viendo este funcionamiento y diferenciar un lenguaje coloquial de un lenguaje académico. Vaya, eso me parece pues idóneo, dado el contexto en el que estamos hablando. Y ellos deberían de tener la capacidad, o si no, de generar esa capacidad o habilidad para diferenciar los espacios donde tienen acción. Vaya, eso me parece de lo más
lógico y racional, ¿no? Entender este argumento. Pero exigir que siempre estos procesos sean inclusive desde el inicio, bloqueando la subjetividad del individuo, sobre todo cuando estamos como en explicación a nivel más básico de qué es lo que implica la investigación, y desde el inicio le dices a tu alumno, pues está muy bonita tu intención, pero no puedes decir que tienes curiosidad. Sí. O sea, hasta negamos estas palabras porque se ven ya como indebidas en el ámbito académico, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Creo que hay muchos candaditos. Sí, porque al final terminan justificando con cualquier choro, ¿no? O sea, claro, porque los llevamos hacia eso. Sí. Como no es válida una intención muy orgánica de curiosidad, pues ni modo, tengo que entrarle a la mala práctica del chorro sin sentido. Sí. Donde los argumentos principales siempre tienen que estar basados en autoridades del área, ¿no? Entonces, yo tengo casi que decir que me interesa hablar de insectos porque fulanito dijo en el siglo XVIII o en el siglo XX en su libro titulado bla, 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 que es importante la curiosidad. O sea, tengo básicamente que justificar y seguir dando como estos elementos como clave que son permisibles dentro de una narrativa científica y académica. Sí. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, sí creo que además como que está muy rodeado por una atmósfera de burocracia. O sea, que la verdad es que todos estos formatos, por ejemplo el APA, o sea, que termina siendo más burocracia que en realidad. Nuestro amigo APA. Sí, o sea, ¿por qué no podría yo llegar y decir, oye, pues porque yo tengo interés en este tema? O sea, y ya, o sea, siempre con rigurosidad y todo, pero ¿por qué no se permite como esta cuestión de meter esta intención del investigador, ¿no? Por ejemplo, o esto de la primera, tercera persona, o sea, o el que tú hagas una afirmación que tiene sentido, que tiene lógica, pero no está respaldada por otro autor que ya lo haya dicho. Pero al final te piden que tu investigación sea original y dices, pues, ¿cómo va a ser original si todo lo tengo que justificar citando otros autores? O sea, es una cosa como medio rara, ¿no? Pero pues ya se nos volvió a pasar el tiempo. Así, es que es súper rápido. La verdad es que es una plática súper interesante y me encantaría que en algún momento pudiéramos volver a grabar. No sé si te gustaría cerrar con algo. Pues yo creo que un poco la misma invitación, ¿no? O sea, de cierta forma, aunque no son temas tal vez tan comunes o temas que nos ponemos a pensar ahí a las 3 de la mañana cuando tenemos insomnio, pero sí, de cierta forma, saber que todos podemos estar como incluidos, cada quien en nuestro propio rubro, pero tenemos el derecho, según nos toque, y la responsabilidad, también según sea nuestra posición, de estar abierto a compartir conocimiento, de generar diálogo, de llegar a elementos más básicos como el pensamiento crítico o el pensamiento creativo, o incentivar la curiosidad, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería como mi invitación. Y vaya, cualquier tema, duda, elemento que quede con ganas de poder seguirse charlando y discutiendo, pues bienvenido será. Claro que sí, muchas gracias. Pues a las personas que nos están escuchando, agradecerles, escuchando o viendo, o ambas, agradecerles su suscripción al canal, que le den pulgar arriba a este video, que lo compartan, que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias de temas, etc. A ti agradecerte nuevamente por este espacio. Sé que estás como ocupada y pues yo valoro mucho el tiempo que dedicas, ¿no? Como a estas charlas que creo que estuvieron buenísimas. A mí me interesaron mucho y me gustaron bastante. Y pues nada, agradecerte que participes acá.
Sobre todo en el episodio 50. Sí, ya después de esto ya nos vamos a celebrar ahora sí. Sí. ya que sea más tarde. Sí, porque ahora ni un pastelito ni nada. Sí, nos faltó aquí los efectos especiales de los globos y eso. Pero vaya, agradecer porque justo sigan existiendo estos espacios, ¿no? Donde realmente podamos hablar de forma abierta, ¿no? Sin tantas rollos burocráticos, ¿no? Y realmente poder demostrar, ¿no? De qué forma sí pueden existir estos proyectos que tiendan a procesos de divulgación, ¿no? Entonces, pues agradecerte el espacio, la invitación y vaya, yo estoy en la total disposición de poder seguir colaborando y apoyando al proyecto, aunque sea de otra forma. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.